Mati, ¿tienes tomatodo? ¿Me prestas, por fin? Uno grande, Mati, para que aguante. Entonces, aquí donde quedamos ayer, lo que nos refiere al reflejo flexor y el reflejo flexor cruzado. Ya los describimos y sabemos que estos dos reflejos, este reflejo, tanto el flexor como el extensor cruzado, cuando se produce el flexor, se va a producir el extensor cruzado. ¿Ya? Entonces, ¿para qué otro nombre recibe el reflejo flexor? Reflejo de dolor, reflejo de alejamiento. ¿Ya? Entonces, como dijimos, tiene que haber un estímulo doloroso. ¿Ya? Entonces, por la vía sensitiva, va a llegar a la asta posterior. Aquí va a ser sinapsis con un circuito neuronal. ¿Ya? Este circuito neuronal es divergente excitatorio y divergente inhibitorio. Si es divergente excitatorio, entonces va a ser sinapsis con una motoneurona anterior, ¿ya? La cual va a producir excitación de los músculos agonistas flexores para que éste produzca la flexión y se aleje del estímulo doloroso. Si circuito neuronal inhibitorio excita a la motoneurona anterior inhibitoria, entonces va a ir a inervar al músculo antagonista de la flexión, en este caso sería el tríceps. ¿A qué nos referimos con estos circuitos neuronales? Que estos circuitos neuronales van a inervar una amplia red de músculos flexores. O sea, no solo el bíceps participa en la flexión, sino varios músculos. Lo mismo en la parte inhibitoria. Entonces, y aparte existe un circuito reverberante post-descarga. Como dijimos, este circuito reverberante post-descarga hace que el estímulo se mantenga por más tiempo. Así, la persona no vuelve nuevamente a extender la mano sobre el estímulo doloroso. Entonces, lo mantiene flexionado. Aparte, cuando se está produciendo todo esto, entonces, como vemos aquí, se entrecruza al otro lado de la médula. Igualmente aquí existen circuitos neuronales inhibitorios y excitatorios. Pero aquí el excitatorio va a ir hacia el músculo tríceps, ¿ya? Y el inhibitorio va a ir sobre el músculo bíceps. Por lo tanto, va a producir que se produzca la extensión del otro miembro. Por lo tanto, ¿qué va a producir? Nos sirve para alejar todo el cuerpo del estímulo doloroso. Entonces, tanto este reflejo flexor como el extensor cruzado van de la mano. Entonces, resumiendo lo que vimos ayer. Entonces, todo esto son los reflejos que se producen a nivel de la médula espinal, los principales. Entonces, existen otros reflejos, ya, que eso ya yo se los dejo para ustedes, a los que les gusta leer neuro, ya. Pero estos son los fundamentales. Ahora vamos a ver lo que es la corteza motora, ya lo último, ¿ya? Entonces, como vemos, tengo mi corteza motora, ¿ya? Y la cual va a generar la vía principal, que es conocida como la vía piramidal, ¿ya? O córtico-espinal, ¿ya? Esta es la vía la cual lleva los estímulos motores para los movimientos sutiles, ¿ya? Sobre todo de la mano y de los dedos de la mano, ¿ya? Entonces, aparte existen otras vías accesorias que también la vamos a ver. Estas vías accesorias que antiguamente se conocían como vías extrapiramidales, que si ya no se habla de vías extrapiramidales, sino como vías accesorias. Entonces, si hablo de la corteza motora, como vemos aquí, la voy a dividir en tres. Tengo mi corteza motora primaria, mi corteza premotora
y mi corteza motora suplementaria. Esas son cómo se divide la corteza motora. ¿Y cuál es su función? Generar procesos musculares finos o complejos. Esa es su principal función. Entonces, ¿cómo está delimitada esta corteza primaria? Primeramente, está limitada por la surco cortical central o de Rolando. Entonces, este surco, como ustedes saben, se encuentra aquí, está dividiendo esta corteza motora, ¿ya?, con la corteza somatosensitiva. La corteza somatosensitiva se encuentra aquí, por atrás. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que esta corteza motora se encuentra en la parte posterior del lóbulo frontal. ¿Ya? Entonces, también la parte inferior, ¿ya?, está limitada por la cisura lateral o de Silvio. En su parte superior está limitada por la cisura longitudinal, ¿ya? Y como vamos a notar, esta corteza motora pasa hasta el otro lado, hacia el otro hemisferio. Entonces, como vemos aquí en el dibujo, este es el lóbulo, el hemisferio derecho. Entonces, esta corteza motora pasaría hasta el hemisferio izquierdo. Entonces, ya tenemos bien delimitado cómo va nuestra corteza motora. Entonces, aquí la tengo igual, corteza motora. Ahora vamos a ver lo que es la corteza motora primaria, ¿ya? Entonces, como dijimos, esta se encuentra anterior a mi corteza premotora y a mi corteza suplementaria, ¿ya? Esta es la fundamental, ¿ya? Porque, como vemos aquí, si hacemos un corte, esta corteza motora primaria es donde se producen todos los movimientos finos, sutiles, complejos, ¿ya? Entonces, como vemos aquí, de aquí, de medial a lateral, entonces vemos aquí que están los movimientos de los dedos de los pies, de los tobillos, de las rodillas, cadera, tronco, hombro, codo, muñeca, mano, pulgar, dedos pequeños, anular, dedo medio, índice, cuello. Luego vamos a las pestañas, párpados, cara, labios, mandíbula, lengua y garganta. Entonces, todos los movimientos motores finos, complejos, se producen aquí, ¿ya? Ahora, si tomamos en cuenta el dibujo, aquí, ¿cuál sería la parte que está mayormente inervada por esta corteza motora primaria? Según el dibujo. La mano. Como vemos aquí, la mano, ¿ya? Entonces, todos los movimientos complejos, sutiles de la mano y todos los dedos están producidos por la corteza motora primaria. Cualquier habilidad compleja que usted haga está dado por esta corteza motora primaria. Por ejemplo, el libro nos pone varios ejemplos. Por ejemplo, colocar una sonda vesical, inervar, costurar, todo esto es gracias a la corteza motora primaria. Y sobre todo por este dibujo, miren, la mano está así porque ocupa una mayor porción, una mayor área de esta corteza motora primaria, ¿ya? Entonces ya sabemos cuál es la función de esta corteza motora primaria. Bueno, igualmente tengo aquí a mi corteza premotora, la cual se encuentra posterior a la corteza motora primaria. Y aquí Guyton me dice que existen neuronas en espejo. ¿Por qué? Porque estas neuronas en espejo, ¿ya?,
se conectan con neuronas auditivas, se conectan con neuronas visuales, las cuales llevan información, ¿ya?, a esta neurona en espejo. Entonces, ¿qué va a hacer? Esta se va a encargar de movimientos de los músculos independientes colaterales y programa la actividad del área motora primaria. Entonces, como dice aquí, ¿por qué movimientos de los músculos independientes contralaterales? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo puedo ordenar aquí mover solo mi muñeca. Solo estoy pidiendo a los músculos flexores del antebrazo que produzcan este movimiento. ¿Pero por qué contralateral? ¿Por qué? Solo es una. ¿Perdón? Porque solo es una mano, no son las dos. ¿O a qué se refiere? Contralateral. ¿Qué diferencia entre ipsilateral y contralateral? Es el opuesto. Se refiere al lado opuesto. O sea, que yo estoy dando órdenes a partir de mi corteza motora primaria derecha para que yo mueva independientemente los músculos de mi antebrazo izquierdo. A eso se refiere, ¿ya? Ahora, programa la actividad del área motora primaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo hace esto? A partir de estas neuronas visuales, neuronas auditivas, entonces estas neuronas en espejo se van a conectar con la área motora primaria. Entonces, así programa una actividad motora primaria. Por ejemplo, si usted quiere intubar a un paciente en quirófano, entonces, ¿cómo aprende? Primero, está viendo cómo yo agarro el laringoscopio, qué movimientos estoy haciendo con mi muñeca, con mi brazo. Ajá. ¿Ya? Y aparte, estoy escuchando a la persona de cómo me está explicando de manejar la vía aérea, cómo tengo que lateralizar la lengua, qué tengo que ver anatómicamente. Entonces, yo escuchando y viendo, todo eso va primero hacia la área premotora. Y toda la información esa de las neuronas visuales y auditivas, luego va a la área motora primaria. Entonces, es por la cual se produce el aprendizaje. ¿Ya? Entonces, gracias a las neuronas visuales y auditivas que van a la área premotora, toda esta información luego va al área motora primaria. Por lo tanto, se programa una actividad. Lo mismo, el libro nombra ahí, por ejemplo, colocar una sonda vesical. Si usted ve a su docente cómo se hace la técnica, ¿qué va a estar? Primero, viendo y escuchando y explica cómo lo hace. Entonces, toda esa información va al área premotora y posteriormente va a ir al área motora primaria. Ahora, tengo mi área suplementaria. Esta área suplementaria, ¿ya?, está aquí. ¿Qué va a hacer? Movimiento de los músculos independientes ipsilaterales o contralaterales relativamente burdos. ¿Ya? Entonces, puede esta área motora suplementaria realizar movimientos movimientos de los músculos del mismo lado, del lado contralateral. ¿Ya? ¿Qué quiere decir burdos? Torpes. Sí, poco sutiles. ¿Ya? ¿Qué más? Contracción tónica bilateral de las extremidades. Entonces, si hace una contracción tónica, ¿qué parte del músculo está? ¿Dónde llega? Si hay una contracción tónica, ¿qué parte del músculo es donde se produce el tono muscular? ¿Dónde dijimos? El uso muscular. Igualmente, movimientos de fijación de los diferentes segmentos corporales.
Igualmente, movimientos posturales de la cabeza y los ojos. Entonces, ya hemos descrito las funciones de la corteza motora primaria, que dijimos que son los movimientos finos, complejos, sobre todo de las manos y de los dedos de la mano. No, perdón, el área suplementaria, entonces de los movimientos burdos. Sí, Ahí se llama, área suplementaria. área suplementaria. Área motora suplementaria. Luego tenemos, bueno, esta corteza motora primaria maneja los movimientos de todo, ¿no? De los pies, de los miembros inferiores, tronco, pero sobre todo hacen referencia a los movimientos sutiles, complejos de las manos y de los dedos. Ahora, como dijimos, el área premotora, sobre todo, su principal función, programar la actividad de la área motora primaria mediante estas neuronas espejos, que está conectado, o sea, hacen sinapsis con neuronas visuales y auditivas. Y por último, el área suplementaria, todo lo que nombramos, los movimientos de los músculos independientes, ipso o contralaterales, de los movimientos burdos, el tono muscular, los movimientos de fijación de diferentes segmentos corporales y los movimientos posturales de la cabeza y los ojos. Entonces ya tenemos todas las funciones de estas áreas motoras. Ahora, por delante de esta área motora, ¿ya? Tenemos al área de Broca. Esta área de Broca se encarga de la formación de las palabras. ¿Ya? La articulación de las palabras es gracias a esta área de Broca. ¿Ya? Entonces, sin esta área de Broca, nosotros no podríamos decir ni sí ni no. Por encima de esta área de Broca existe otra zona motora, la cual produce los movimientos oculares voluntarios y movimientos palpebrales. Dice que esta área está conectado con la región occipital. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, mediante un estímulo visual, fijamos la mirada, ¿ya? Gracias al lóbulo occipital, entonces esta conexión que hay hace que se inhiba esa fijación, ¿ya? Y produce movimientos oculares y movimientos palpebrales. Por encima de esta encontramos otra que es la encargada de la rotación de la cabeza. Esta área motora se encarga de la rotación de la cabeza. Y por encima de esta, igual encontramos esta, la cual es encargada de las habilidades manuales. Entonces, ya sabemos cómo está formada la corteza motora. ¿Ya? Por si acaso, esto no lo dije, la corteza motora primaria se encuentra en el área 4 de Brockman y la corteza suplementaria se encuentra en el área 6 de Brockman. ¿Ya? Entonces, aquí, en esta corteza motora, es donde se va a formar la vía córtico-espinal o piramidal, que dicen que se la puede ver microscópicamente sin dar mucho aumento. ¿Ya? Entonces, esta vía piramidal que se conoce antiguamente, ahora es córtico-espinal, pero sí, igual sigue diciendo piramidal. Entonces, de aquí van a salir axones. Entonces, estos axones van a bajar por la sustancia blanca del cerebro, pasa por el tálamo y llega hasta la médula espinal.
¿ya? Son axones grandes, gigantes. ¿Y qué van a hacer estos axones? Generan movimientos diestros, sobre todo de las manos y de los dedos que estaban nombrados. Pero, ¿cómo va a estar formada esta vía piramidal? Dice que 30% está formada por la corteza motora primaria. El otro 30% va a estar formada por la área suplementaria y por el área premotora. Y el otro faltaría un 40%. ¿Por qué creen que está formado? Este 60% ya estaría involucrando a todo. Corteza motora primaria, área suplementaria y premotora. ¿Cuál sería el otro? Somática. El otro 40% estaría formada por el área somatosensitiva. Como sabemos, se encuentra por detrás del surco central. ¿Ya? Entonces, esta área somatosensitiva igual estaría formando la vía piramidal o córtico-espinal. Esta es. Como vemos aquí, se forma a nivel de la corteza. 30% de la corteza motora primaria, el otro 30% de la corteza premotora y área suplementaria, y el otro 40% del área somatosensitiva. Entonces miren, de aquí salen las neuronas, comienzan a descender, pasan la sustancia blanca del cerebro, llegan al brazo posterior de la cápsula interna. Por si acaso todo esto es motor. Sigue descendiendo, llega hasta la base de los pedículos del mesencéfalo, luego llegan a los fascículos longitudinales de la protuberancia y como vemos aquí se disocian. Luego nuevamente se vuelven a asociar y llegan a la pirámide del bulbo raquídeo, que es la parte inferior del bulbo raquídeo. ¿Ya? Entonces, pregunto, ¿ha hecho alguna sinapsis? ¿Ha hecho alguna sinapsis hasta llegar a la parte inferior del bulbo? No hace ninguna sinapsis. Muy diferente a la vía sensitiva. Y por si acaso, está en la parte anterior. Como vemos, pasa en la parte anterior del mesencéfalo, parte anterior de la protuberancia y como llega aquí a la parte inferior del bulbo raquídeo. ¿Por qué? Porque va a llegar a la parte, sobre todo a la parte inferior del asta, a la parte anterior, al asta anterior de la médula espinal. ¿Por qué? Porque es la parte motora. ¿Y qué va a pasar aquí? En la parte inferior del bulbo raquídeo se produce una decusación o entrecruzamiento. Entonces, esta decusación va a formar el fascículo córtico-espinal lateral, que está formado por el 90% de las fibras que descendieron de la corteza. Dice entre un 80 a 95%. Entonces, forma el fascículo córtico-espinal lateral. Este fascículo córtico-espinal lateral es el encargado de inervar mano, dedos, la parte proximal del antebrazo. Pero aquí igualmente se va a formar el fascículo córtico-espinal ventral, el cual está formado por 10% de las fibras que salieron de la corteza motora. ¿Ya? Entonces, este fascículo córtico-espinal ventral, que se encuentra aquí, sobre todo en la parte anterior de la médula espinal, entonces, igualmente se va a producir un entrecruzamiento, una decusación a nivel del cuello o en la región superior del tórax. Entonces, este fascículo córtico-espinal, ¿qué me va a inervar?
me va a inervar el cuello y la región superior del tórax y parte del tronco. ¿Ya? Entonces, esta es la vía principal, la córtico-espinal o piramidal. Entonces, la parte motora está representada por esta vía. Todos los movimientos de contracción de los músculos de los miembros inferiores, superiores, está dada por esta vía piramidal. Igual existe una vía extrapiramidal. ¿Vieron esto en Anato el año pasado? Anatómicamente lo tendré que describir parte por parte cómo va, ¿no? Cómo desciende. Pero, en resumen, en esto es lo que ustedes tienen que saber. ¿Ya? Existe igual la vía extrapiramidal, que eso estaba en el libro de... no es la taller. Pero ahora, en los nuevos libros, ¿ya? Juvier, no sé si leyeron la vía extrapiramidal o está como vía accesoria. ¿Está como extrapiramidal o accesoria? Accesoria. Ya no, bueno. Entonces, aparte de esta vía piramidal o córtico-espinal, que es la principal, existe la vía extrapiramidal o accesoria. Ahora es accesoria, que existen varios fascículos aparte, que lo vamos a ver a continuación. Pero antes, quiero que vean esto. Tengo mi corteza motora. ¿Ya? Esta corteza motora, ¿ya? Donde está el área motora primaria, suplementaria, premotora, está formada por células piramidales gigantes o células de Betz. ¿Ya? Entonces, ¿qué característica tienen? ¿Ya? Por ejemplo, que sus cuerpos neuronales miden 60 micrómetros. Sus axones tienen un diámetro de 16 micrómetros. ¿Ya? O sea, son neuronas bastante grandes, por eso se dice células piramidales primarias. ¿Y qué van a hacer estas? Aparte, conducen un estímulo nervioso a 70 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, estas van a formar la vía piramidal. ¿Ya? Toda esa vía que hemos visto anteriormente, que va descendiendo, está formada por estas células gigantes. Pero ¿qué característica tiene? Que solo forman el 3% de la vía piramidal. ¿Ya? El libro menciona que esta vía piramidal está formado por 1 millón de neuronas. ¿Ya? Pero este millón solo estaría representado, estas células del Betz solo representarían el 3%, o sea, más o menos 34.000 células piramidales de Betz estarían formando esta vía piramidal. Entonces, pues, y aparte nombra que se encuentran estas células de gigantes, se encuentran en la quinta capa de la corteza cerebral. Como vimos, existen seis capas. Esta se encuentra en la quinta capa de la corteza cerebral. Y estas son las encargadas de los movimientos sutiles y finos de las manos y de los dedos. Entonces, si yo pregunto en el examen cuáles son las células o neuronas encargadas de los movimientos finos de las manos y de los dedos, la respuesta es las células piramidales gigantes o células de Betz. Entonces, son esas. Ahora, el otro 97% está formado por fibras nerviosas, bueno, que están aquí entremezcladas con las de Betz, y estas tienen un tamaño estas fibras tienen un diámetro de 4 micrómetros, o sea, mucho más pequeñas. Miren, las de Betz tienen 16 y estas tienen 4. ¿Ya? Y estas son encargadas de mantener el tono muscular. Entonces, el otro 97% de las fibras neuronales son encargadas de mantener el tono muscular. ¿Ya? Entonces, todo esto es a lo que yo me refiero
a la vía piramidal. Cómo va el trayecto y cómo está conformado. ¿Alguna duda sobre la vía piramidal? Sí, perdón, dijo que el cuerpo neuronal es de 60 micras. Después, ¿qué dijo del 1670? Perdón, no. Es el diámetro de los axones. O sea, el diámetro de la fibra nerviosa, ¿no? Del nervio. Y viaja a una velocidad De 70 metros por segundo. Es rápido. Gracias. Ahora, las vías de la fibra sensorial recibidas por la corteza motora. Entonces aquí tengo mi corteza motora, ¿ya? Entonces esta corteza motora va a recibir información, ¿ya?, de las neuronas de la corteza somatosensitiva. O sea, como recordarán, la corteza somatosensitiva recibe todo lo que son los estímulos dolorosos, de temperatura, de presión, de cambios de movimiento de las articulaciones, de presión. Todo esto llega al área somatosensitiva y es llevada y hace una conexión o sinapsis con la área motora. Igualmente recibe información de las neuronas de la corteza visual, también de las neuronas de la corteza auditiva, ¿ya? Entonces, por tanto, con toda esta información, la corteza motora puede actuar. Y por último, igualmente recibe sinapsis o conexiones de las neuronas de la corteza anterior. Ahora, tenemos las vías accesorias de la corteza motora, o también llamada vía extrapiramidal. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, esta es mi corteza piramidal o corticoespinal. Como ven, cómo va, es un solo cordón que no hace sinapsis en ningún lugar. ¿Ya? Va. ¿Dónde se produce el entrecruzamiento? ¿Dónde dijimos? En la parte inferior del bulbo. Ahí hace su entrecruzamiento, como vemos, y no va a hacer sinapsis en ningún lugar. En cambio, igualmente de aquí, de la corteza motora, van a salir fibras nerviosas, ¿ya?, las cuales, por ejemplo, van a llegar hasta el núcleo rojo del cerebro, hacia el núcleo rojo, perdón, que se encuentra en el cerebro medio, ¿ya? Entonces, aquí me va a formar el tracto o fascículo rubroespinal. Este fascículo o tracto rubroespinal, como vemos, igualmente va a ir descendiendo y va a llegar hasta la médula espinal, ¿ya? Entonces, ¿qué función tiene? Produce excitación de los músculos flexores e inhibición de los músculos extensores. Entonces, esa sería su principal función de este tracto rubroespinal. Igualmente, fibras nerviosas que salen de la corteza motora van a llegar hasta los 4 núcleos vestibulares y van a formar el tracto o fascículo vestíbulo espinal. Este dice que tiene la función de ajustar la postura y los movimientos de la cabeza, ayudando también a mantener el balance, o sea, el equilibrio. ¿Por qué? Porque dice que aparte tiene fibras que están conectadas con el cerebelo. Igualmente existen fibras motoras, ¿ya?, neuronas que bajan y hacen conexión con la formación reticular de la protuberancia y van a formar el tracto o fascículo retículo espinal, ¿ya? Entonces,
esta está encargada de regular la sensibilidad a estímulos dañinos y produciendo el reflejo flexor, el retículo espinal. Y por último, no tenía esta imagen, pero dice que existe igual un tracto o fascículo tectoespinal, ¿ya? Que dice que se encuentra en las capas profundas de los cortículos superiores y se cree que está involucrado en los movimientos de la cabeza. Entonces, todo esto es la vía extrapiramidal o accesoria. ¿Ya? En varias partes de su libro, para que ustedes revisen, o sea, hay mucho que está en investigación. ¿Ya? ¿Ya? Todavía, por ejemplo, de esta tectoespinal se cree, se hay una investigación de tales autores, pero no tienen todavía. Igual de esta rubra espinal, del vestíbulo espinal, nombran algunas funciones, pero igual dice que no tienen la seguridad que se están produciendo, y bueno, solo los nombran. Pero estas serían sus principales funciones. Ya los que hagan psiquiatría, neurología, neurocirugía, bueno, esto lo van a estudiar más a profundidad. Pero es lo que ahora ustedes tienen que saber. Entonces, por último, vamos a ver esto: la retroalimentación somatosensitiva de la corteza motora. Entonces, a ver, para que nos ubiquemos, tengo aquí mi corteza motora, entonces, donde mediante la vía piramidal o córtico-espinal y sus vías accesorias van a llegar hasta anterior de la médula. ¿Mediante cuál vía? La vía córtico-espinal lateral y la vía córtico-espinal ventral, o lateral y anterior, ¿ya? Entonces, luego estas van a ir a inervar el músculo, ¿ya? Como vemos aquí. Entonces, ¿qué pasa entonces aquí? Entonces, se produce un estímulo nervioso, ¿ya? Por lo cual nosotros producimos la contracción del músculo. Entonces, por si acaso, como sabemos, todo esto se origina en la capa 5 de la corteza cerebral, ¿ya? Donde se encuentran las células de Betz, ¿ya? Entonces manda el estímulo para que se produzca la contracción muscular. Ahora, esta contracción muscular, porque ¿quiénes serían los que recepcionan en la parte sensitiva que se está produciendo una contracción muscular? ¿Quiénes son? O sea, aquí se está estimulando los usos musculares, se estimula las fibras intrafusales, extrafusales, y se está produciendo estiramiento del uso muscular y una contracción muscular. Entonces, pregunta: ¿qué receptores a nivel de músculos se están estimulando? ¿Perdón? No. Uno, el aparato tendinoso de Golgi. ¿Por qué? Porque hay contracción muscular. Y aparte, se está produciendo un estiramiento de los tendones. Uno sería el aparato tendinoso de Golgi. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se estimula? Esto hemos visto en la primera parte, la parte sensitiva. ¿Qué más se estimula? Ya ha dicho tu compañero, el aparato tendinoso de Golgi. ¿Por qué? Porque hay contracción. Y el estiramiento, ¿a quién estimula? ¿Ah, perdón? ¿A quién? No, pero es, vos hablas de fisiología. Al uso muscular.
el estiramiento estimula al uso muscular. Entonces ya tenemos a los dos. Uno sería, como está aquí, esta es la parte sensitiva. Entonces, el aparato tendinoso de Golgi, el uso muscular. ¿Qué más se estimula? Las cuales son las encargadas de recepcionar el dolor. ¿Perdón? Ya, los nociceptores. Pero ¿cuáles serían los principales? Las terminaciones nerviosas libres. Entonces, se ha producido entonces la contracción muscular, o sea, el estímulo por el área motora, en la capa 5, todo esto baja y produce la contracción muscular. Esta contracción muscular ha estimulado al aparato tendinoso de Golgi, al uso muscular y a las terminaciones nerviosas libres. Entonces, como vemos aquí, toda esta información va a subir por el asta posterior. Entonces sube, pasa toda la médula espinal, bulbo raquídeo, protuberancia, pasa por el tálamo, como vimos, y llega al área somatosensitiva. Entonces, esta área somatosensitiva, ¿en qué capa se encontraba de la corteza cerebral? 5 se encuentra el motor. La somatosensitiva, ¿en cuál se encontraba? ¿Cuál? En la 4, está en la 4. Y como sabemos, cuando llega al área somatosensitiva, que está en el área 4, entonces asciende hasta el área 3 y hace una sinapsis con el área motora. Sí. Entonces va a ser un área con... Entonces, ¿cómo se produce esta retroalimentación somatosensitiva? Por ejemplo, lo que dice el libro. ¿Quiénes van al gimnasio? Andrés. ¿Sí? Pietro. ¿Cuándo? A ver, para hacer bíceps, ¿con cuánto peso haces? 25. 7,5, 10. Pues 7,5, un poquito. Depende. Ya, póngame 7,5. Entonces, estás levantando una pesa de 7,5. ¿Qué pasa si quieres levantar una de 7,5? ¿Cuál sigue? 10. Quieres levantar una pesa de 10 kilos. Nunca has levantado 10, pero 7,5 haces como 20 repeticiones como si nada. Entonces, quieres levantar de 10. Entonces, ¿qué haces? Vas y levantas una pesa de 10 kilos, una mancuerna de 10 kilos. Entonces, se va a producir un estímulo a nivel de mi corteza motora, ¿ya? En el área 5, en la capa 5. Entonces, se va a producir, primeramente, este estímulo va a ir hacia, entonces, al levantar el peso, entonces, ¿qué pasa? ¿Quién se va a estimular? Primero, el tono muscular. ¿Quién maneja el tono muscular? ¿Qué? ¿Dónde se detecta el tono muscular? ¿Ah? ¿Y quién está formado? ¿Quién forma las intra y extra? ¿A quién forma? ¿Ah? Células de B están arriba en la corteza, yo estoy hablando del músculo. O sea, levantas el peso, aumenta la tensión en tu brazo, se produce un estiramiento. ¿Quién se va a estimular? Las bolsas. El uso muscular. Pero al uso muscular no le alcanza para poder levantar ese peso de 10 kilos. Entonces, al ser estimulado este uso muscular, entonces, aparte de las fibras intrafusales, se estimulan las extrafusales.
Entonces, toda esta información va a viajar por el asta posterior, va a atravesar por la médula espinal, bulbo raquídeo, protuberancia, pasa al tálamo y llega al área somatosensitiva en la capa 4 que se encuentra. Y va a mandar, se va a conectar con el área motora. Entonces va a estimular al área motora mediante la vía piramidal para que se produzca un mayor estímulo, para que se produzca una contracción muscular mayor, con mayor fuerza. Por lo tanto, se va a producir una contracción, una contracción muscular de las demás fibras musculares para que vos puedas levantar ese peso. ¿Ya? Entonces, más o menos, ¿cómo explica el libro de cómo se produce? Por eso es una retroalimentación somatosensitiva. Primero, estás tratando de levantar, no puedes, porque es un peso mayor. Aparte, la fuerza que haces está produciendo una contracción no solo del uso muscular, sino también del aparato tendinoso de Golgi y de las terminaciones nerviosas libres. Y todo esto llega al área somatosensitiva y mediante esta conexión o sinapsis que hace con el área motora, hace que se produzca un estímulo motor mayor. ¿Para qué? Para que se produzca una contracción muscular más poderosa y vos puedas levantar esos 10 kilos. ¿Ya? Entonces, a esto yo llamo retroalimentación somatosensitiva de la corteza motora. Todo esto sería lo que corresponde a la corteza motora y la área somatosensitiva, y es lo que va a entrar en el examen. Entonces, ayer estábamos diciendo, el examen de la tercera competencia tiene que ser todo lo que es neurofisiología y lo que es endocrino. Esto valdría el 30%. Creo que es 40% de la nota. ¿Cómo vamos a hacer para dar el examen? ¿Lo dividimos en dos? Sí. Es mucho lo de neo. Porque el lunes voy a comenzar a avanzar todo lo que es endocrino. Que sea este lunes.